Chile es el país más atemorizado del mundo con respecto a la seguridad. Evidentemente Chile no es el país que tenga el peor problema de inseguridad del mundo, ni por lejos. O sea, si nos comparamos con nuestros vecinos, con Latinoamérica, ni por lejos estamos cerca. Sin embargo, somos el más atemorizado del mundo. Entonces, no digo que no tengamos que hacernos cargo de la crimen organizado, hay que abordarlo con toda la fuerza, estamos muy claros y eso no hay que relativizarlo, pero también tenemos que empezar a mirar y a poner paños fríos en lo que las estadísticas nos están mostrando. Bienvenidos y bienvenidas a Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones de política pública que moldean a nuestro país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Crimen organizado en Chile. ¿Estamos reaccionando a tiempo? Hace unas semanas, un funeral en Quilicura dejó en shock a todo el país. No fue un homenaje tradicional, sino un operativo de alto riesgo. Fuegos artificiales, cortejo armado y un despliegue digno de una organización que opera con poder, recursos y control territorial. Era el funeral de un líder narco y fue también una señal de alerta. El crimen organizado en Chile ya no es solo narcotráfico. De acuerdo al primer informe de caracterización del crimen organizado realizado por el Ministerio Público en 2024, se ha consolidado un ecosistema de delitos interconectados. Tráfico de drogas, robos y receptación de bienes robados, porte, tenencia y tráfico de armas, lavado de dinero, trata de personas, lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos y más. Entre 2015 y 2023, estas actividades se han expandido a nivel nacional, siendo las regiones de Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso y Biobío las más afectadas por este tipo de actividades. El tráfico de drogas sigue siendo el eje central, pero lo que vemos hoy es una diversificación que fortalece a estas redes y desafía al Estado. El aumento en los homicidios, el uso intensivo de armas de fuego, la infiltración en la economía formal y la migración irregular utilizada con fines delictivos son síntomas de una amenaza que evoluciona más rápido que las políticas públicas. ¿Estamos reaccionando a tiempo? ¿Qué reformas urgentes se necesitan? ¿Cómo evitamos que este debate se electoralice, perdiendo de vista el problema real? Hoy en Políticas en Público abrimos este debate con datos, con perspectiva internacional y con foco en lo que está en juego. La seguridad, sí, pero también la democracia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Políticas en Público, el podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Soy Cristóbal Tello, director del Laboratorio de Innovación Pública, y hoy día me acompaña Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Cristóbal. Muy bien, gracias. Y es un gusto estar aquí para conversar sobre un tema urgente que nos preocupa como país, que nos interpela como sociedad, como es el avance del crimen organizado en el país. Así es, en las últimas semanas hemos tenido de todo. Un funeral narco en Quilicura, incautación de fentanilo en varias comunas urbanas que han dejado en evidencia que el crimen organizado ya no es marginal, ya no es algo excepcional. Está presente en barrios, en instituciones, en mercados. Así es, y para analizar este fenómeno desde distintas perspectivas, hoy nos acompañan dos invitados clave en este debate. Valesca Troncoso, historiadora y doctora en Ciencias Sociales, coordinadora del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad Nacional de La Plata, académica de la USACH y la Universidad de Chile. Bienvenida, Valesca. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también está con nosotros Daniel Johnson, ingeniero civil, magíster en gestión pública, fue director del Servio de la región metropolitana y actualmente es el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Bienvenido, Daniel. Hola, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Bueno, empecemos con el tema y vamos a partir con Valesca. Valesca, ¿cuál crees que es el estado real del crimen organizado en Chile hoy y qué lo hace distinto a lo que vivíamos hace 10 años atrás? Lo primero que hay que señalar es que
el dato real sobre lo que sucede en el crimen organizado no lo conocemos en su totalidad. Lo que conocemos es algunos datos parcelados que nos permiten aproximarnos al fenómeno, y en ese sentido lo que podemos ver es la presencia de organizaciones criminales transnacionales y también bandas locales. Eso es algo que de alguna forma va marcando una diferencia hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás lo que teníamos eran también bandas locales, pero con otros modus operandi que yo siempre digo que profundizaron y perfeccionaron ciertas técnicas, y principalmente también estaba vinculado al tema de la violencia, las extorsiones, ¿no es cierto?, sicariato, y por lo tanto son otros modus operandi que, si bien existían previamente, hoy lo que vemos es una mayor visibilización de ellos. Daniel, ¿tú coincides con este diagnóstico que nos da Valesca? ¿Es tan grave la situación? A ver, hay hartos puntos que, o sea, por supuesto que sí, coincidimos y en muchas cosas. Primero, con la dificultad que tiene medir el crimen organizado. ¿En qué lo mides? Hay más miembros de las organizaciones delictuales, hay más recursos involucrados en sus negocios, hay más violencia, son distintas aproximaciones que uno puede tener. Entonces, ¿cuál eliges? Y en cada una de ellas, ¿cuánta información tienes disponible? Es un gran dilema, y no tenemos esa información y no es suficiente, y por lo tanto, como decir, hay mucho, hay poco, es muy difícil de poder dimensionar. Eso es claro. La evolución que ha tenido también es bien nítida. O sea, y por eso que no es posible hablar del crimen organizado como si fuera una cosa monolítica, única, de un solo tipo. Hay diversidad de crimen organizado enorme, y hay una diversidad enorme. Por ejemplo, tenemos organizaciones que, lo que decía Valesca, tenemos organizaciones más tradicionales, podríamos decir de alguna manera, chilenas, que estaban vinculadas al narcotráfico, en que las personas que traficaban en los territorios estaban vinculados con sus vecinos de una manera positiva, incluso los ayudaban, préstamos, o dar trabajo, que le preparen comida, que le laven la ropa, etcétera, y que los niños juegan juntos en las plazas. Pero también hay otro tipo de organizaciones que tienen que ver con, por ejemplo, tráfico de personas, trata de personas. Tenemos organizaciones delictuales que están en el negocio del sicariato, que evidentemente no es amistoso con nadie, o la extorsión, que tampoco lo es. En ese caso no son amigos de sus vecinos, sino que lo extorsionan con el tal de obtener beneficios. Lo que hay que tener claro es que el crimen organizado cambia, no se ciña a las reglas ni formales, a la legislación del país, ni a las reglas sociales, y por lo tanto tiene libertad absoluta para mutar permanentemente, y lo hace, lo aprovecha en función de tener los réditos que busca. Así que no vamos a tener una versión, vamos a tener siempre una evolución permanente, y tenemos que estar preparados para eso. Pero, Valesca, una cosa es tratar de dimensionar un problema, y otra cosa es cómo lo percibe la población, ¿no? Y en general, no solo en crimen organizado, en general en delito, parece que esas dos cosas no siempre van de la mano. Entonces, hay mucho que nos preguntamos, ¿es una cosa que sabemos más y sabemos de tal vez de crímenes que antes no estábamos acostumbrados, y tenemos la percepción de que es más grave el problema de lo que realmente es? ¿Cómo va esa relación? Mira, yo creo que los crímenes de asesinatos, sicariatos, extorsiones han existido siempre. De hecho, cuando hablamos del crimen organizado, tenemos que remontarnos a una historia decimonónica. Entonces, el crimen organizado no es nuevo, no es una amenaza nueva. Sí podríamos decir que la cibercriminalidad sería lo nuevo, ¿no es cierto?, contemporáneo. Pero lo que observamos es que sí hay una visibilización. Y esa visibilización también está de la mano de los medios de comunicación, quienes han puesto en manifiesto visiblemente cómo las organizaciones criminales o las bandas locales comienzan a operar en diferentes territorios, y cómo estas bandas criminales también lo que hacen es ejercer cierto control territorial, pero también cierta violencia sobre la población. Creo que en Chile todavía no llegamos a niveles de una gobernanza criminal, ¿sí?, que se extienda en el territorio, pero sí tenemos gobernanzas territoriales en algunos lugares específicos de la región metropolitana, en el norte y en el sur. Entonces eso lo reviste de un problema muy serio, y como coincido con lo que señalaba Daniel, que no podemos hablar solamente de una manifestación del crimen organizado, que lo más recurrente es el narcotráfico, sino que también hoy vemos delitos conexos.
Y eso también ha existido. El tema es que hoy los vemos con más fuerza porque tenemos organizaciones transnacionales que están vinculándose con estas organizaciones locales. Y en ese sentido lo que quiero resaltar principalmente es que nosotros como Chile está inserto en un circuito transnacional del crimen organizado, que es bastante diferente a hablar de crimen organizado sin adjetivo. Y en ese sentido, pregunta para ambos, no sé, quizá Daniel puedes partir tú, pero hay un debate que ha tensionado al mundo político. ¿Cómo se aborda este problema? Sobre todo considerando lo que dice Valesca, que es algo que no es propio solo del país, y todo esto en un ambiente electoral. ¿Cómo se puede combatir este crimen organizado sin caer en respuestas populistas o este tipo de medidas que erosionan los derechos humanos, como hemos visto en otros países? A ver, es súper buena y difícil la pregunta, pero Por supuesto. a ver, mirando también para contar un antecedente que puede ser relevante para los que nos están escuchando. Nosotros, en ese mismo entendido de la dificultad de poder dimensionar el crimen organizado, lo que hicimos es tratar de medirlo de alguna manera y establecimos un índice de exposición a la criminalidad organizada. Y hicimos un test de varias preguntas que le podríamos hacer a la ciudadanía para ver cuánto percibían ellos al menos que estaban siendo afectados, que estaban siendo expuestos. Y de un set de 12 preguntas, al final quedaron 5, como que eran más definitorias, y quedó los narcofunerales, que es justo el caso que vimos hace una semana, los homicidios por ajuste de cuentas, secuestros, enfrentamientos entre grupos y bandas delictivas organizadas, cierre de pasajes y uso de espacios públicos por parte de grupos o bandas delictivas organizadas. Quedaron esas en un estudio que se hizo, pueden haber otras, o sea, esto no es una sola, pero definimos esa y estamos midiendo cómo evoluciona año a año la exposición que declaran los ciudadanos a este tipo de manifestaciones. Y en el resultado del año 2022 y el 2023 se mantuvo, y el 2024 más o menos constante, pero da el orden de que un 31% de la población siente que está siendo mediana o altamente expuesto a estas manifestaciones. Es mucho más los medianos, evidentemente los altamente expuestos son muy poquitos, y también hay un porcentaje de la población que declara que nunca ha sido expuesto a estos porcentajes. Pero de esa manera uno se puede aproximar también. Ahora, ¿cómo hacerse cargo? Bueno, yo creo que eso es un indicio, y por eso que lo pongo en esta respuesta. Perfecto. Porque tenemos que lograr entenderlo. En Chile se ha instalado un discurso de que los diagnósticos están agotados, que hoy día es el minuto de actuar. En seguridad no podemos esperar más. Está en la urgencia que hay que actuar hoy día. Y eso hace que cualquiera que habla de diagnósticos pareciera que no entiende la dimensión del problema. Y es todo al revés. Como el problema es serio, tenemos que seguir diagnosticando y entenderlo bien. Ya hablábamos con Valesca de que hay distintas tipologías delictuales y por lo tanto tenemos que entender cada territorio por cuál tipología está afectada. Si el territorio, por ejemplo, está afectado por organizaciones que son capaces de reclutar jóvenes, tenemos que hacer medidas preventivas rápidamente para darle alternativas a esos jóvenes que sean más atractivas que lo que le está dando el crimen organizado. Si son crimen organizado que está metido en importación de bienes ilegales, por ejemplo, armas o contrabando, entonces tenemos que ver qué estamos haciendo con aduanas y con la policía para que pueda investigar esos casos y desarticular esas organizaciones. Entonces, lo primero, para poder atacarla de una manera efectiva, a las organizaciones intelectuales hay que entenderlas, y eso es un trabajo que está pendiente en una medida importante en Chile. Y en ese sentido, Valesca, para entrar un poco en las estrategias que hemos tenido para combatir el crimen organizado, una parte tiene que ver con la persecución penal, ¿no? Con tratar de desactivar estas bandas, con detenerlas, con conseguir condenas. ¿Cómo nos está yendo en eso? Creo que es una tarea que está siendo bastante inicial y por lo tanto no podemos ver resultados concretos. Como muy bien dice Daniel, lo que sucede es que todavía estamos en la etapa de los diagnósticos. Y creo que todas las instituciones, desde la academia, desde las fuerzas de seguridad, todos debemos contribuir a esos diagnósticos primero, para luego poder establecer cuáles son los mecanismos de persecución para ciertas bandas criminales, organizaciones transnacionales, y creo que eso tiene que quedar súper claro, que no todo es lo mismo. Muchas veces el crimen organizado parece una canasta mixta de frutas, ¿sí? Y que todas las frutas fueran lo mismo. Pero no es así, no es un paraguas, sino lo que es una forma de cometer delitos desarrollada por organizaciones criminales, y estas organizaciones criminales tienen que ser perseguidas, tienen que ser a través de una investigación policial, ¿no es cierto?, y de la fiscalía, puedan ser condenadas. El tema es que en ese proceso todavía creo que hay lagunas y vacíos en la formación de personas analistas en el tema específico del crimen organizado.
Y también tomando lo que tú señalabas y tomando también lo que dice Daniel con respecto a algunas medidas, creo que el seguir la ruta del dinero es fundamental. O sea, si estamos hablando de organizaciones criminales que tienen como fin último el rédito económico, el lugar más fuerte donde puedes pegarle es en lo económico y en el patrimonio. Existen casos, por ejemplo, el de Brasil, que partió con Bolsonaro y luego siguió con Lula da Silva, que empezaron a atacar directamente el patrimonio del primer comando de la capital, que se encuentra en Sao Paulo, el PCC, una de las principales organizaciones internacionales que hay en la región. Y de esa manera lo que pudieron hacer es desarticular ciertas estructuras, ¿no es cierto?, financieras, y yo creo que es un buen ejemplo para que nosotros también lo observemos y es un buen ejemplo para que podamos ver que no solamente tenemos que meter personas en la cárcel, sino que lo que tenemos que hacer es hacer una buena investigación criminal para poder perseguir, y no solamente al narcomenudeo, sino que también a lo que muchas personas llaman los peces gordos o los, ¿no es cierto?, delincuentes de cuello blanco. Perfecto. Y en ese sentido me gustaría saber cómo ven ustedes a las policías preparadas o a la inteligencia en el país. Me imagino que hay capacitaciones y intercambio de experiencias con otros países donde esto ya es una realidad instalada hace más tiempo. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ha avanzado en eso? Y para justamente seguir esa ruta del dinero, si es que cuentan con esas herramientas o no, falta todavía quizás. Y por otro lado, ¿cuán efectivos son el endurecimiento de penas en el tema de restablecer la pena de muerte, etcétera? ¿Eso es algo que tiene algún sentido? ¿Funciona? ¿Ha funcionado? Me gustaría saber un poco eso en ese sentido, Daniel. A ver, es una pregunta súper amplia, vamos a tratar de resumirla. Primero, continuando con lo que decía Valesca, y con esa pregunta de la capacidad, creo que se pueden unir. Tenemos, a ver, evidentemente la persecución penal es fundamental. Hay que desarticular las organizaciones. 100% concuerdo con que la ruta del dinero es lo que ha demostrado ser más efectivo. Es como volver al Capone. Exactamente, Sí. por ahí cayó. Sí. Y son delitos que son más fáciles de demostrar también muchas veces. Pero lo que sí tenemos que tener también son incentivos claros en las instituciones encargadas de la persecución. Cuando lo incentivo el esclarecimiento de un hecho, hay que entender que el crimen organizado comete múltiples delitos. Y puede ser, por ejemplo, que una encerrona está relacionada a una organización de crimen organizado que encargó el robo de un vehículo y que ese vehículo después ya lo tiene encargado probablemente por otra persona para exportarlo quizás y lo va a vender. Si uno se queda en el caso de quién hizo la encerrona y detecta quién fue y lo condena y logra demostrar que él fue y logra condenarlo, la causa va a aparecer con un cheque al lado, una causa resuelta, es un éxito del Ministerio Público. Pero es un éxito suficiente si es que no esclareció cuál era la organización delictual que estaba detrás, porque esa persona, ese elemento, el que vamos a condenar, es el más reemplazable de la cadena delictual. Entonces, eso no puede ser suficiente. Tenemos que empezar a mirar entonces el Ministerio Público con otro tipo de indicadores. De hecho, en la semana pasada fue la entrega de la cuenta pública del Fiscal Nacional. Y a mí me pareció muy bien que indicó dentro de sus indicadores cómo habían aumentado las sentencias por organización criminal. Que son tipologías delictuales que dan cuenta de una investigación mucho más profunda. Pero todavía creo que no es suficiente. O sea, ahí tenemos que hacer un trabajo muy grande de poder escalar en la investigación para poder desarticular a las organizaciones y no darnos por satisfechos con el último eslabón. Ahora, los cambios en las capacidades. Ya decíamos al principio que las organizaciones cambian con una velocidad gigantesca porque no se ciñen a reglas. Decía Valesca que las tecnologías son el gran cambio que han tenido. Las tecnologías están cambiando tan radicalmente que un delito de robo que cometían hace 10 años, hoy día ya se mutó a fraudes por los teléfonos y hoy día ya pueden hacerlo no solamente con llamar y decir que eres tal persona, ahora te pueden imitar la voz con inteligencia artificial e incluso ya pueden hacer video con la imagen de un hijo y te pueden amenazar con eso. Entonces, eso cambia tan radicalmente y tan rápidamente que las organizaciones ya no hay que pensar en qué tecnología le damos para perseguir el crimen organizado hoy. Eso ya no es suficiente. Lo que tenemos que ver es cómo dotamos a las organizaciones policiales, a las policías y al Ministerio Público de una capacidad para ser flexible, para adaptarse al cambio que va a tener el delito. No hay que adaptarlo al delito de hoy, hay que darle la capacidad para mutar permanentemente, para hacerse cargo de los delitos que vamos a tener mañana y pasado mañana. Y eso me atrevo a decir que lo tenemos muy
incipiente y no suficiente en Chile. Y Valesca, no solo las policías juegan un rol en esto, el nuevo ya no nuevo, pero el director de impuestos internos se ha manifestado bien partícipe en esta estrategia de colaborar en esta búsqueda de la ruta al dinero. ¿Cómo ves que otras instituciones públicas también se sumen a esta causa? O sea, es fundamental. Es fundamental porque, como muy bien señala Daniel, las organizaciones criminales van un paso más adelante que las policías, que el Poder Judicial, un paso más adelante, y por lo tanto deberíamos establecer análisis que sean prospectivos. No estoy diciendo que seamos futurólogos, sino que prospectivos, ¿sí? Y de esa manera se podría pensar, ¿no es cierto?, en algo bastante evidente, que tiene que ver con la articulación de todas las instituciones que están encargadas de perseguir, ¿no es cierto?, los delitos, que es algo efectivamente evidente, pero no sucede en la realidad. Hay información fragmentada, ¿no es cierto?, y eso hace y dificulta mucho la recopilación de información y llevar a cabo sentencias, porque no solamente es hacer investigaciones, sino que yo tengo que sentenciar y condenar a los, ¿no es cierto?, a los criminales. Y en eso creo que es importante y una pieza clave, Servicio de Impuestos Internos. ¿Quién puede proveerte de información sobre transacciones, por ejemplo, irregulares? La única forma es Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Uh-huh. Y que, de hecho, lo que se ha hablado en el último tiempo, que en esta última rendición, ¿no es cierto?, de declaración de impuestos, ha habido una mayor fiscalización. Yo creo que es el rumbo en el cual hay que seguir, ¿sí? No puede quedar impune, ¿no es cierto?, millones de dólares que se blanquean a través de empresas, fantasmas, y eso contribuye, por cierto, a la perpetuación, ¿no es cierto?, del crimen organizado en Chile. Seguimos en Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y los principales desafíos de política pública en el país. Un podcast del Centro de Políticas Públicas UC. Daniel, comentábamos en la primera parte que esto es un fenómeno internacional que excede solo a nuestro país. Mirando un poco la experiencia comparada, ¿qué políticas públicas, qué reformas son interesantes de mirar con mayor profundidad, de aplicar en Chile? ¿En qué países debiéramos mirar? Ha estado en el debate mucho Salvador y Bukele, ¿no? Y tal vez nos puedes comentar un poco eso, pero si no es ese, ¿dónde debiéramos estar mirando? A ver, es difícil comparar porque los crímenes organizados también son distintos en cada uno de los países, responden a las realidades del país. O sea, hay países, se habla de repente de casos, por ejemplo, de ciudades que han tenido éxito, Medellín, pero las dinámicas delictuales que tenían ellos eran radicalmente distintas. Y además que el éxito en que lo mías también, en que hay menos crimen organizado o que hay menos homicidios, por ejemplo. Éxito en reducción de homicidios, sí hemos conocido adjudicables a organizaciones delictuales. Pero a mí me gusta una simplificación que hizo creo que es la ONU-DC, la de drogas y crimen. Y que pone 5 puntos, como las 4P de Porter que uno estudiaba en marketing. Estas son las 5P o las 4P del crimen organizado, y 4 o 5 discuten. Pero la primera es la prevención, y la prevención abarca muchas cosas. El bloqueo o la protección de las instituciones para no ser las vulnerables a la corrupción. Fundamental. O sea, Valesca decía claramente, en Chile no tenemos todavía un narco, no sé cómo es la palabra que usaste, pero como una estructura criminal que esté involucrada ya en la estructura. En la gobernanza criminal. En la gobernanza criminal. Y eso es porque Chile efectivamente tiene organizaciones que han sabido ser resilientes, y porque todavía el ataque del crimen organizado probablemente no está suficientemente fuerte, porque cuando te están amenazando con la vida tuya o de tu hijo es difícil no obedecer a las instrucciones que te están dando. Pero ahí tenemos un primer punto. O sea, ¿cómo protegemos a las instituciones públicas y a las personas del embate que van a tener por el crimen organizado? La primera P, prevención, perdón. La segunda era, las mezclé un poco. La segunda era protección. Y la protección pasaba por cómo protegemos a víctimas, a testigos, a las personas que denuncian. Es fundamental. ¿Cómo protegemos a los que hacen investigación, a los fiscales y jueces? Si es que no tenemos un sistema, la verdad es que va a ser muy difícil capturar información.
Así que ese es el segundo que es muy importante. También hay una tercera P que tiene que ver con el partnership. La verdad es que una mala traducción lo pusieron como asociarse, bueno, tratando de ponerle una P. Y eso tiene que ver con lo que decía Valesca también, cómo las distintas instituciones tienen que compartir información para poder perfeccionar la investigación. Y en Chile, lamentablemente, tenemos una competencia entre las organizaciones policiales y no hay una colaboración real. Entonces ahí tenemos una deuda que tenemos que salvar también. Entonces hay esquemas internacionales que nos muestran luces de cómo tenemos que, de cuáles son los distintos ámbitos en los cuales podemos fijarnos para establecer una política. Entonces yo no me dedicaría a buscar como el ejemplo de un país que podemos replicar exactamente, pero sí me parece que la literatura y ejemplos de cuáles son los ámbitos que nos permitirían diseñar una propuesta para Chile, para poder enfrentar el crimen organizado, es absolutamente pertinente. Y siguiendo con eso, Valesca, me gustaría preguntarte, dado que estamos en periodo preelectoral o electoral, ¿qué debería ser distinto un nuevo gobierno? ¿Cuáles son las prioridades en términos quizás de reformas institucionales o siguiendo la línea de tener una política pública que sea más eficiente? ¿Cuáles debieran ser esas prioridades para un próximo gobierno? Mira, siguiendo un poco lo que decía Daniel, con esto de mirar las políticas comparadas, creo que por una parte es bueno observar ciertos casos exitosos que son muy pocos. Uh-huh. No podríamos más de los 5 dedos de la mano, no existen muchos casos. Y creo que esas experiencias aprendidas podrían ayudarnos bastante. Por ejemplo, voy a retomar el caso de Medellín, que fue un caso que estuve viendo en detalle y que me parecía muy interesante. Son contextos diferentes, efectivamente, pero hay aspectos interesantes como, por ejemplo, el tema de la gobernanza local y la gobernanza comunitaria. Y por lo tanto lo que hay no es solamente medidas que sean represivas, sino que también la disuasión, pero también la reinserción, por ejemplo, de jóvenes que pueden caer en manos de organizaciones criminales. Entonces, eso me parecía muy interesante, el cómo no se militariza la seguridad pública, sino lo que se hace es crear, por ejemplo, policías comunitarias, que si bien es cierto, también tendríamos que poner ojo que Río de Janeiro no funcionó bien, entonces como que habría que ahí también medir hasta qué punto cada uno de estos elementos claves pueden ser aplicables a la realidad chilena. Principalmente también por los niveles de violencia que son bastante diferentes, ¿sí? Que eso no estoy diciendo que en Chile no lo haya, ¿sí? Entonces creo que ¿qué pasa con esta reinserción que es fundamental? ¿Qué pasa si una persona o un joven está preso 3 años, por ejemplo? Sale a los 20. ¿Y qué hace? Tiene una carrera delictiva y va a ser así, porque ya sabe que es una vida mucho más fácil, es una vida mucho más redituable. Y por lo tanto, trabajar 44, 45 horas no es el negocio. Entonces, ¿cómo los reinsertas? ¿Cómo nuevamente los puedes incorporar a la sociedad sin que le hayas dado los elementos durante esos 3 años? Entonces, creo que por ahí va el observar casos extranjeros con mucha prudencia, porque pasa también lo mismo con el caso italiano. Dio la impresión en su momento que todo tenía que ser como las cárceles italianas. El problema es que aquí no tenemos mafias. El tema es que tampoco tenemos los recursos para poder construir cárceles con una sola celda para cada uno de los integrantes de una organización criminal. Acá lo que nosotros tenemos son organizaciones intermedias. Tenemos, por ejemplo, el Tren de Aragua, ¿sí? Que no es una mafia, tampoco es una banda local, pero sí conocen tan bien el espacio carcelario que surgieron en ello. Y que se juntan además, por ejemplo, con miembros del PCC, que también surgen en las cárceles. Entonces, ¿queremos cárceles para detener gente o queremos cárceles para que se transformen en universidades del crimen? A propósito de cárceles, Daniel, está de vuelta en el debate público construir más cárceles más severas, se habla como en zonas aisladas, en el desierto. ¿En qué pie estamos? Se habla también de la pérdida del control del Estado de las cárceles, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos para el próximo gobierno en este ámbito? Es fundamental, como ya lo decía Valesca. Tenemos, a ver, una cosa como terminando, como a lo mejor aportando a la respuesta de Valesca, lo primero es que efectivamente no es que no podamos copiar lo que se ha hecho en otros lados, pero hay que hacerlo como piloto.
como dando un tip así simple, pilotear. Porque no sabemos si va a funcionar en Chile. Porque las condiciones son siempre diferentes. El problema tiene una complejidad tal que hay que probar. Y por lo tanto, lo que es sumamente responsable es pensar que uno va a implementar una política, llegar, tirarla, no poner claramente ni siquiera definir cuáles son los objetivos que esa política tiene, que es un gran problema que tenemos en Chile. Hacemos leyes y no definimos las definiciones de la ley son en general, o son muy generales, como por ejemplo, el problema de la seguridad en Chile es muy grande, hay indicios de organizaciones delictuales, entonces vamos a hacer una ley de cierre de pasaje. O sea, ¿por qué? ¿Quién dijo que cómo esperas que esa ley opere? ¿Cuál es la línea base? ¿Cuántos de esos pasajes quieres o no quieres cerrar, por ejemplo? ¿Qué es lo que esperas que pase con ese cierre de pasaje? Si no lo defines en el minuto en que defines la ley, no lo vas a poder medir. Y si no puedes medir el resultado, nunca vas a poder evaluarlo. Y si no lo puedes evaluar, nunca lo vas a poder corregir. Entonces, pilotos, siempre pilotos. Aquí a implementar, si queremos implementar una medida, que pilotearle y para eso hay que hacerlo responsablemente. Eso es como el tip. Segundo, después, las cárceles, sí, efectivamente, lo que decía Valesca, o sea, tenemos muchas organizaciones delictuales que se han desarrollado en cárceles. Hay muchas organizaciones delictuales que en Chile, no sé si muchas, pero hay organizaciones delictuales en Chile que operan desde las cárceles ya. Gendarmería tiene dos responsabilidades, es custodia y reinserción. Si en Chile se escapa una persona de la cárcel, sí, grito en el cielo y noticias por todos lados. Si una persona no se reinserta, o sea, quien lo mira, no pasa nada. Cuando es una responsabilidad de una institución pública, la reinserción es una responsabilidad. Si pensamos solamente en fortalecer las cárceles para que no se desarrollen las organizaciones delictuales, nunca va a ser suficiente porque las condenas perpetuas son prácticamente inexistentes, son muy pocas. Entonces las personas que están en la cárcel van a salir. Entonces sí, podríamos pensar que vamos a lograr quizás con eso incapacitar por más tiempo durante el tiempo que estén en la cárcel. Pero si no resolvemos el problema del prevenir el ingreso a organizaciones delictuales y después el que esas personas cuando cumplen condena vuelvan a salir y sigan cometiendo cometiendo los mismos delitos, no vamos a resolver por ninguna medida. O sea, con muchas cárceles que hagamos, por aumento de penas incluso, está demostrado que ese tipo de problemas no se resuelven. Vamos a tener que ya ir cerrando, pero nos tenemos que poner en el futuro. ¿A qué riesgos nos enfrentamos en el país de aquí a los próximos 5 años? ¿Cómo se ve esto? ¿Y cuán rápido necesitamos actuar? Le pregunto un poco a los dos. Quizás parte tú, Valesca. Creo que un tema que es muy incipiente es que en los próximos 5 años, incipiente en el debate, ¿no? Que en los próximos 5 años el tema de la cibercriminalidad va a crecer exponencialmente. Y nosotros estamos muy atrás en la legislación frente a ello. ¿Sí? De hecho, es un tema a nivel internacional también que se está explorando recién sobre temas que las criptomonedas, por ejemplo, cómo hacen los mismos pagos las organizaciones criminales. Entonces, creo que ese va a ser un gran desafío y que tenía que ver con esta nueva amenaza y cuando realmente es nueva, nos ponen un desafío en un nuevo diagnóstico de una nueva realidad, una realidad virtual, una realidad que muchas veces nosotros ocupamos la tecnología para las redes sociales, pero hoy día estamos viendo que las redes sociales son un método, por ejemplo, para captación, ¿sí? De personas, por ejemplo, para el tráfico o trata de personas. Entonces, ojo con esa situación. Estamos muchas veces utilizando estas redes, pero otras personas las están utilizando como estrategias para poder integrar personas, ¿no es cierto?, a las redes criminales que después no pueden salirse de ellas. Entonces, creo que ese es uno de los grandes desafíos que podría dejar planteado. Y no sé si Daniel coincide con eso. Yo lo comparto, entonces no voy a poner un segundo. Ayer nosotros entregamos un informe junto con Ipsos, que hicimos una encuesta de cuántas personas estaban afectadas por el cibercrimen, o por intentos al menos del cibercrimen. Y nos dio que un 51% de los encuestados declara que al menos 2 veces a la semana recibe mensajes o intentos de un ataque por un crimen. Y que en los últimos 6 meses el 7% ha sido víctima de un ciberdelito. Es enorme el problema. ¿Por qué? Porque la transacción tiene costo cero. La transacción para el delincuente, para quien quiere cometer el delito, tiene costo cero. No es lo mismo robar una cartera en la calle, que evidentemente me están viendo, me pueden detener, me pueden pegar, que hacer. Entonces, como es gratis el costo de transacción, lo que hacen es que son miles de intentos.
gratuito, de costo extremadamente bajo, y el porcentaje de concreción también es muy bajo, pero como hago miles de intentos, la verdad es que el rédito es enorme. Entonces ahí tenemos que enfocarnos profundamente en lo cibernético, pero además, y de nuevo insisto, no es en lo que está hoy día. No tenemos que pensar que esto termina en la inteligencia artificial, esto termina en las estafas, esto no termina. Esto evoluciona, y evoluciona tan rápido como la tecnología lo permite. Y como les decíamos, que no siguen normas, al final tienen toda la libertad de usar las tecnologías de la manera más libre que puedan. Y por lo tanto van a evolucionar de una manera muy ágil, y lo que tenemos que hacer es dar capacidades a las instituciones policiales y de persecución, Ministerio Público, para poder perseguirlo a la misma velocidad que esto va a ir creciendo. Una sola cosa que no dije y que creo que es importante. O sea, hay un tema y hay un problema en Chile que es muy relevante y que probablemente motiva la conversación que estamos teniendo hoy día. Chile es el país más atemorizado del mundo con respecto a la seguridad. Evidentemente Chile no es el país que tenga el peor problema de inseguridad del mundo. Ni por lejos. O sea, si nos comparamos con nuestros vecinos, con Latinoamérica, ni por lejos estamos cerca. Sin embargo, somos el más atemorizado del mundo. Entonces, no digo que no tengamos que hacernos cargo de la crimen organizado, hay que abordarlo con toda la fuerza, estamos muy claros y eso no hay que relativizarlo, pero también tenemos que empezar a mirar y a poner paños fríos en lo que las estadísticas nos están mostrando. El nivel de cantidad de delitos que tenemos hoy día en Chile todavía es menor al que teníamos previamente a la pandemia. Y sí hay aumento de delitos violentos, hay aumento de homicidios, sí, pero muy concentrado en ciertos lugares, en cierta población, y hay aumento de extorsiones también, sí, pero también súper concentrado en ciertos lugares. Entonces, no lo quiero minimizar, pero lo importante es que lo pongamos en su justa medida, porque el temor que tenemos nos está generando un daño brutal. La gente deja de salir a lugares, deja de salir a ciertas horas, gasta inversiones irrelevantes en mejorar la seguridad de sus casas, todo por temor, que la verdad genera un daño que puede ser hoy día incluso más grande que el delito mismo en Chile. Perfecto. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo y agradecemos mucho la presencia de Valesca Troncoso y de Daniel Johnson por esta conversación tan necesaria que seguramente volveremos a retomar en algún otro momento para poder seguir profundizando. Muchas gracias. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a seguirnos en Spotify, en nuestro canal de YouTube y en @Centro de Políticas Públicas UC para revisar los mejores momentos de esta conversación. También pueden encontrarnos en CNN Radio en la sección podcast. Nos vemos pronto. Esto fue Políticas en Público, un espacio para analizar la contingencia y las decisiones que moldean a nuestro país. Acompáñanos en el próximo capítulo en Spotify y YouTube. ¡Te esperamos!